necesitamos, así que queremos darle la bienvenida a todos hoy. El seminario va a estar de 10 a las 11:30 y de 11:30 a 12 vamos a tener la sección de preguntas. Sin embargo, los invitamos a que puedan ir poniendo sus preguntas en el chat. Yakin y yo los vamos a estar monitoreando. Así que de nuevo, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Biz Launch en español, le damos las gracias y la bienvenida. Y con eso los dejo con Guzmán. No sé, Guzmán, si solo les quieres dar una breve presentación de tu experiencia y cómo los vas a estar apoyando el día de hoy con este tema que todos necesitan. Así que gracias. Y ahora, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes, viendo este tema de presupuestación y de proyecciones financieras. Y además en español, lo cual obviamente hace muy grato esta actividad para mí. Mi nombre es Guzmán, lo cual es un poco raro, y mi apellido es Elola. Y como Lourdes mencionaba, bueno, tengo ya muchos años de especialización en el sector financiero porque he trabajado en la industria bancaria, ocupando posiciones de liderazgo en distintas instituciones. Y bueno, va a ser un placer para mí compartir esta presentación con ustedes. Así que si les parece, sin mucho más, vamos al tema. Como decía Lourdes, vamos a estar recogiendo las preguntas que tengan para hacer a través del chat y con todo gusto las contestaremos aquí. Si no nos da el tiempo, será un placer para mí recibir sus correos electrónicos con sus preguntas y contestar. Las proyecciones financieras, a mí me gusta presentarlos como una ventana al futuro, como una forma de mirar y proyectarnos hacia adelante, tratando de despejar o de entender cuáles pueden ser las variables que puedan afectar nuestro negocio. Entonces, tiene como una lógica, les diría, de resultado central, tratar de dimensionar el negocio e identificar cuáles son los factores claves de éxito, cuáles son las variables que van a estar incidiendo más determinantemente para que nuestro negocio vaya bien, que ese es el objetivo. Pero naturalmente, para contar de alguna manera con buenas proyecciones financieras necesitamos buena información de entrada. Es decir, todo el trabajo de bookkeeping, el trabajo de accounting, es un trabajo central de cara a lo que vamos a estar viendo más adelante. Naturalmente, si tenemos información de entrada pobre, vamos a tener información de salida también pobre. ¿Bien? La presentación va a estar dividida en estos puntos que están aquí. Vamos a tratar de no perdernos. Es una presentación que, como le adelantaba Lourdes, nos va a llevar 1 hora y media. Y vamos a ir repasando. En primer lugar, nos vamos a poner en el tema de la presupuestación anual. Después vamos a ver este tema del punto de equilibrio. Después ya nos vamos a zambullir en lo que son las proyecciones financieras, la forma y el financiamiento de las inversiones como un tema clave, el análisis del cash flow, es decir, de la liquidez, del flujo de fondos, y finalmente vamos a concluir con lo que es un análisis de escenario o de sensibilidad de las variables que vamos a estar viendo. Este es el esquema grueso de la presentación y para no perdernos yo se los voy a ir refrescando a medida que vayamos avanzando. Para hablar de presupuestación anual vamos a seguir este esquema que está aquí, que arranca con las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas son las que mandan. Nosotros tenemos un negocio si tenemos clientes y si tenemos ventas. Entonces, a partir de las ventas que nosotros estamos presupuestando y proyectando tener, es que vamos a dimensionar la estructura de nuestro negocio. Vamos a dimensionar nuestros costos directos, nuestros costos indirectos, las inversiones, la liquidez necesaria y finalmente ese último punto que vamos a hablar más detenidamente al final de esta presentación, que tiene que ver con el seguimiento y el ajuste. Ahora, ¿cómo puedo estimar mis ventas? Esta es la pregunta del millón. Seguramente todos ustedes que manejan negocios se la deben preguntar a diario y es ¿cuáles van a ser mis ventas mañana? Bueno, imagínense cuáles van a ser mis ventas dentro de 1 año o 2 años. Y sin lugar a dudas, para proyectar las ventas, en primer lugar necesitamos utilizar información histórica del negocio, ¿verdad? La información pasada del negocio es una información muy crítica de cara a ver y a proyectar el negocio hacia adelante. Entonces, tenemos que ver, y es conveniente hacerlo, las ventas en términos
monetarios, en dinero, pero también en cantidades. Esto es el número de servicios o el número de productos vendidos, dependiendo de si es una empresa de servicios o industrial. El precio o los precios a los que se comercializan los productos, si existe estacionalidad en las ventas, es decir, si hay de alguna manera ciertas oscilaciones en las ventas que se van dando en el correr del año. Es muy relevante la información del entorno. Es decir, si el lugar donde estamos desarrollando nuestro negocio es una economía floreciente que crece o por el contrario, es una economía deprimida y que cae. Eso es información que debemos tener en cuenta de cara a proyectar. Y finalmente, y probablemente el aspecto más crítico de todos, es cuáles son las acciones que estamos planteando llevar adelante. Es decir, qué cosas voy a hacer para que mis ventas mejoren. Les decía recién que después de ver las ventas, bueno, necesitamos estimar los costos, trabajar sobre los costos. Y hay dos grandes tipos de costos. Están los costos directos y los costos indirectos. Esto es así en cualquier industria, en cualquier empresa de servicios. Los costos directos o indirectos están en función de su relación con el producto. ¿Bien? La mano de obra aplicada a la producción o a la prestación del servicio es un costo directo, porque está directamente vinculada a la prestación o a la producción del producto. Al igual que los insumos o los materiales que utilizamos para prestar ese servicio o vender ese producto. Por el otro lado, los costos indirectos son aquellos que no podemos asociar directamente a la producción. Ejemplo, los salarios de administración o los salarios de la dirección. Los costos del equipo o el local que estamos alquilando para llevar adelante el negocio. Los servicios profesionales, las licencias o permisos que no están directamente vinculados a la producción y todo lo que son los costos financieros. Segundo capítulo, después de ver los costos, tiene que ver con las inversiones. Ahora, aquí no vamos a hablar de cualquier inversión, no estamos hablando de colocaciones en la bolsa. Acá lo que estamos hablando son de inversiones que están directamente vinculadas con potenciar nuestro negocio. Lo que nosotros, cuando realizamos una inversión en nuestro negocio, esperamos, de alguna manera, es obtener un retorno. Es que nuestro negocio tenga mejoras en términos de productividad, tenga mejoras en términos de eficiencia, ¿verdad? Esperamos, por lo tanto, algo distinto a lo que hacemos cuando hacemos un gasto. Por eso ponemos por ahí la diferencia entre inversiones y gastos. Cuando nosotros alquilamos al local y destinamos dinero a pagar el costo del local, estamos teniendo un gasto, porque eso no nos garantiza que nuestro negocio vaya bien mañana. Sin embargo, cuando renovamos el equipamiento industrial, cuando compramos nueva maquinaria, seguramente vamos a tener impacto sobre la productividad del negocio, ¿verdad? Vamos a estar potenciando nuestro negocio al futuro. Por eso estamos hablando, en ese sentido estamos hablando de inversiones aquí. Y las inversiones tienen impactos, como les decía recién, tienen impactos sobre la productividad del negocio, pero también tienen impactos en términos del financiamiento. Muchas veces para cualquier inversión tiene que ser financiada, sea con recursos propios o con recursos externos. Si es financiada con recursos externos, eso va a implicar costos en términos de los intereses que pagamos por el financiamiento que recibimos. Y esos costos también tenemos que tomarlos en consideración en las proyecciones financieras. Una vez vistos las ventas, los costos, sean directos o indirectos, y las inversiones, bueno, un capítulo muy relevante es la gestión de la liquidez. La liquidez, el cash flow, ¿verdad? O los flujos de fondos, como se le llama técnicamente, están bien representados por esta imagen que ven ustedes ahí, vemos agua, cómo se mueve, y ven que el agua sube y baja y se mueve, de forma que evidentemente conviene gestionarlo, porque eso tiene un impacto también sobre nuestro negocio. Entonces, la gestión del dinero o de la liquidez es un factor clave de éxito. Tiene que ser gestionado. Y vamos a ver en esta presentación más adelante las diferencias que hay entre flujo de fondos o liquidez y las utilidades del negocio. Estas dos cosas, si bien pueden parecer similares, no necesariamente lo son. Y también vamos a referirnos aquí a las diferencias entre la gestión de la liquidez o del flujo de fondos y el financiamiento de las inversiones. Si bien son cosas que están vinculadas, por lo general vamos a decir que el financiamiento de la liquidez
es de corto plazo y el financiamiento de las inversiones suele ser de mediano y largo plazo, como los retornos que esperamos tener de las inversiones que realizamos. Por eso es que estas dos variables también conviene distinguirlas. Y ahora vamos a un caso, es un poco temprano todavía, pero probablemente ya empieza a despertar un poquito de hambre, no sé, Jakin, ¿qué opinás? ¿No? Esa es una foto real, tomada en un restaurante en Montevideo, yo soy uruguayo, y nosotros a eso que está ahí le llamamos chivito, ¿verdad? Y el más popular, si llegan a ir a Montevideo, el más popular es el chivito canadiense. No, pero nos tenías que haber traído aquí, Guzmán. El chivito canadiense, tengo que confesarles, que ni es de carne de chivito, ni es canadiense. ¿Está bien? Pero así le llamamos, el chivito canadiense. Así que en este caso, donde vamos a tratar de aterrizar todos estos conceptos, vamos a estar hablando de este sándwich de carne, que es el chivito. Es un caso ficticio, ¿bien? Las cifras que se presentan seguidamente fueron construidas a fines didácticos y no se basan en un caso real. No hay un estudio de mercado como para que ustedes tomen esta presentación mañana y armen su empresa de chivito canadiense en Virginia o en cualquier... Aquí en Arlington. Sin embargo, a pesar de decirles esto, sí les puedo decir que toda la información que vamos a estar viendo aquí es consistente. Es decir, ustedes pueden hacer todos los análisis tomando la información que está aquí y van a ver que todo finalmente es consistente. Es decir, ustedes pueden aprender de los números que van a estar viendo aquí. Bien, para esto vamos a estar hablando del Chivito Food Truck, este camioncito que ven por acá, y tenemos a una uruguaya, María, que se vino a Estados Unidos hace unos años y que inició su empresa hace 4 años y abrió una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, como seguramente muchos de ustedes han hecho. El negocio se apoya en 2 pilares, en 2 ideas centrales. En primer lugar, ofrecer un sándwich de premium de carne, esto es el chivito, con una soda y papas fritas, ¿verdad? A un precio conveniente. Este combo que vemos aquí. Y por otro lado, el segundo aspecto central en su estrategia de negocio es sin quedar atado a una ubicación. María va en busca de su cliente. Por eso este camioncito que va recorriendo ferias y barrios del área metropolitana de Washington. María tiene un solo empleado y ella dirige la empresa. El empleado se encarga entonces de conducir y de llevar adelante la operación comercial y productiva de este negocio. Y ahora vamos a, como estamos presupuestando, y este es el primer capítulo, pero ya aterrizado, un caso como fue presentado recién inmediatamente, vamos a estar trabajando sobre las ventas, porque como decíamos, las ventas es por donde es el puntapié inicial, es por donde tenemos que arrancar cualquier negocio y por donde tenemos que empezar nuestras proyecciones. Entonces, el número que vamos a estar planteando aquí es que María espera vender al finalizar este año 2023, ya tiene la información hasta el mes de noviembre, con lo cual simplemente está estimando las ventas que va a tener ahora en el mes de diciembre, estima que va a vender 24.860 combos. Para simplificar este análisis,
¿Nos pueden escuchar ahora? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces seguimos adelante. ¿Se escuchan? Entonces, como les comentaba recién, María lo que observa es que sus ventas, si bien crecen, lo hacen a un ritmo cada vez más bajo. Por otro lado, María observa, analizando la información de los últimos años, que su negocio tiene estacionalidad. Después me contarán ustedes si alguno de los negocios que ustedes están gestionando también tiene estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? La estacionalidad hace un paralelismo a lo que son las estaciones del año. Imaginen ustedes, piensen en la variable temperatura en el correr del año. Entonces, hay climas, como el que tenemos aquí, que las estaciones son muy marcadas, ¿verdad? Pero sin embargo, seguramente en los países donde viven Yaikin y Lourdes, las temperaturas no son tan marcadas y no tienen este componente de estacionalidad que sí tiene el negocio de María. Hay negocios que tienen inclusive evoluciones mucho más pronunciadas que las que vemos aquí. En concreto, lo que María en su negocio tiene es que en los meses de invierno vende relativamente un poquito menos y en los meses de verano y también en el mes de diciembre vende un poco más. Promedialmente, las ventas de María caen aproximadamente un 10% en los meses de invierno y suben casi un 10% en los meses de verano, con la excepción del mes de diciembre, que con periodo festivo las ventas también tienen un empuje al alza, ¿verdad? Pasando ahora a lo que son los costos, y vamos más concretamente a los costos directos, ¿verdad? Es decir, los costos que están directamente asociados a la producción, a el manejo, en el caso de la empresa de María, del food truck. Y para esto, María, les comentábamos, tiene un empleado. El costo de este empleado estimado para este año 2023 es de $43.050. Y para hacer un poquito más interesante este análisis, lo que vamos a hacer aquí es considerar que hay un componente fijo, como seguramente muchos de ustedes tienen en sus propias empresas, y un componente variable. El empleado que se encarga del food truck, en el caso de María, cobra $2.000 mensuales fijos. Esto suma $24.000 al año y tiene un componente variable que varía en función de las ventas que tiene la empresa, ¿verdad? Podrá ser como una especie de comisión o podrá ser un variable según las horas. Eso dependerá de cada uno de los negocios que ustedes administran. En este caso, y esto es muy importante tener en cuenta, aquí hay que incluir todos los costos. Bien, todo el costo que significa para la empresa de María el contar con este empleado. Es decir, se incluyen todos los beneficios. Porque finalmente lo que nosotros queremos concluir aquí es cuáles son los ingresos que tiene María y cuáles son los egresos en su totalidad que tiene María. Segundo gran componente de los costos directos tiene que ver naturalmente con la producción de estos combos. Entonces, María estima que el costo directo de cada uno de los combos es de $6. Y esta desagregación se hace con $4 por cada uno de los sándwiches de carnes que va en carne, 30 centavos de dólar en pan, medio dólar entre el jamón, el tomate y la lechuga que llevan los combos, papas fritas que consumen medio dólar, la soda, que son también medio dólar, y hay 20 centavos que están configurados por otras cosas, aceitunas, morrones, etc. Bien, entonces con esto llegamos a un primer dato muy importante, es que cada uno de los combos que María vende cuesta de forma directa $6. Entonces, de los 24.860 combos que se acuerdan que mencionamos que María espera terminar vendiendo este año, multiplicado por $6, que es el costo directo de cada combo, llegamos al costo directo de insumos del año 2023. Estos son $149.160. ¿Qué nos falta? Y los costos indirectos. Esto es, todos aquellos costos que no están directamente asociados o vinculados a la producción. Y aquí totalizamos $169.800 en el año y desagregado en cada uno de los rubros que seguramente ustedes también tienen sus empresas, que son todas las acciones de comercialización y marketing, el sueldo de María con todos sus beneficios, es decir, el sueldo de dirección, la contratación de servicios profesionales, los impuestos, la licencia, los permisos, etcétera, 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 etcétera.
A efectos simplificadores, aquí estamos considerando que todos estos costos son indirectos y que todos estos costos adicionalmente son fijos, ¿verdad? Esto no necesariamente es así. Pueden haber costos que sean variables o que sean también costos directos, que uno los pueda vincular directamente con la producción. A efectos de simplificar este análisis y no convertirlo en una cosa muy tediosa, vamos a considerarlos que todos estos son costos indirectos. Esto es el típico overhead que ustedes deben haber escuchado muchas veces. En suma, y concluyendo el presupuesto del año 2023, María, ¿se acuerdan que estimaba $372.900 de ventas, a los cuales hay que restarle los costos directos? Acá hay dos componentes, el costo de la mano de obra, el encargado del camión, y por otro lado, los insumos, es decir, el costo que tiene la producción y la venta de cada uno de los sándwiches, y la suma de todos los costos indirectos. Con eso María estima que terminaría teniendo una utilidad este año 2023 de $10.890. Vean ustedes que la estimación presupuestal para este año 2023 es de tan solo el 3% de las ventas. Esto es 10.890 dividido los $372.000 que vemos ahí que son las ventas. Es decir, su margen de ganancia empieza a ser cada vez más escaso. Vamos ahora, y retomando lo que les había anunciado al inicio, siguiendo el contenido de la presentación, este segundo punto, que es el punto de equilibrio. Perdón, Guzmán, solo Sí. quiero chequear si alguien tiene, antes de que pasemos al siguiente punto, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a los costos directos, indirectos, proyecciones de las ventas? Okay, gracias, Aldo, por dejarnos saber. Por favor, recuerden que pueden usar el chat para cualquier pregunta o comentario que tengan y con gusto lo vamos viendo, porque esto ustedes van a ir viendo que va atado de uno, de lo que está hablando Guzmán primero, se desglosa lo segundo, lo tercero, lo cuarto, así que queremos que por favor, si tienen cualquier duda, para nosotros va a ser un gusto poderla contestar en su momento. Gracias. Encantado de contestar correos electrónicos, como les había dicho. Vamos entonces a pasar a este segundo punto que refiere al punto de equilibrio. Esa imagen que vemos ahí muestra, bueno, lo difícil que es mantener equilibrio. Que no me pregunté. ¿Qué es el punto de equilibrio? Una cosa muy sencilla y que todo el mundo, un concepto muy básico que todos tenemos presente, y es que ¿cuál es el nivel de ventas que permite cubrir la totalidad de los costos? ¿Está bien? Es decir, ¿a partir de qué punto la empresa empieza a registrar ganancias, utilidades? Ese es una especie de métrica, de indicador que debiéramos monitorear y seguir. Y muy fácil de construir y de seguir. Gráficamente, lo vemos aquí, el punto de equilibrio se puede representar en este gráfico con... Sí. Sí, perdón. En este gráfico que a ver ahora si se escucha. Sí. Sí, perfecto. José, solo quiero chequear. Bueno, sí, gracias. Entonces, en el punto que tenemos ahí en naranja, que dice punto de equilibrio, es el punto en el cual la cantidad de combos, ¿bien?, significa determinado nivel de ventas que iguala a los costos totales. La línea que tenemos en celeste son las ventas. Y lógicamente, a medida que tenemos cantidades vendidas 0, las ventas son 0. Y a medida que las cantidades vendidas van aumentando, las ventas van aumentando. En la línea verde tenemos los costos. Lamentablemente los costos no arrancan en 0 porque tenemos costos fijos, ¿verdad? Todo el overhead hace que la estructura de costos de la empresa empieza en este nivel que está acá. La línea verde, en el punto en que se encuentra con la línea celeste, ese va a ser nuestro punto de equilibrio.
Y como les decía, a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, es decir, que vamos vendiendo más combos que este nivel que está aquí, QX, la empresa registra, está en un área de ganancias. Y cuando nos vamos hacia la izquierda, está en un área de pérdidas. Por eso este es el punto de equilibrio. Este concepto sencillo de entender se expresa de alguna manera a partir de un concepto levemente distinto al de costos directos, que son los costos variables. Para construir el punto de equilibrio vamos a entrar en este concepto de costos variables. Y el costo variable es una idea muy intuitiva. Lo que estamos hablando aquí son cuáles son los costos que varían directamente con nuestra producción o con el servicio que nosotros prestamos. Entonces, a efectos simplemente didácticos aquí, ¿se acuerdan que decíamos que la totalidad de la mano de obra del empleado era un costo directo? Sin embargo, ¿se acuerdan que dividíamos dos componentes? Un componente fijo, es decir, este empleado cobra $2.000 mensuales independientemente de la cantidad de combos que venda, y un componente variable, ¿verdad? Ese componente sí varía con la cantidad de combos vendidos y por eso va a ser un costo variable, sumado naturalmente a todo lo que significa producir y vender cada uno de los combos, es decir, el costo de la carne, el costo de la soda, el costo de las papas fritas. Estos van a ser nuestros costos directos, variables, y estos que están aquí son todos nuestros costos fijos, a los cuales a los costos indirectos se le va a agregar el componente fijo de la remuneración del empleado que María tiene y que se ocupa de realizar y gestionar el food truck. ¿Bien? De esa forma queda definido nuestros costos variables y nuestros costos fijos. Estos dos conceptos los vamos a necesitar para calcular nuestro punto de equilibrio. Y para eso yo les dejo aquí, les muestro cómo es la estructura de costos fijos y de costos variables para el caso de nuestra empresa, la empresa de María, ¿verdad? En este caso, y a efectos de simplificar, vamos a decir que todos los costos indirectos son fijos. Esto es una idea simplificadora. Entonces, ¿qué tenemos en los costos variables? Tenemos la remuneración variable del empleado, ¿se acuerda que eran $19.050? Más todo el costo de los insumos, es decir, de la producción de cada uno de esos combos que mencionábamos al inicio, los $149.160. La suma de 149.000 más 19.000 nos termina dando $168.210, que es la totalidad de los costos variables presupuestados para este año 2023. Los costos fijos, bueno, tienen los costos indirectos, que se acuerdan eran 169.800, y se le agrega la remuneración fija del empleado de María, que se acuerdan que eran $2.000 mensuales, multiplicado por 12 dan 24. Es decir, los costos fijos de la empresa de María son $193.800. Y ahora, porque lo necesitamos para el cálculo del punto de equilibrio, vamos a calcular cada uno de estos costos en forma unitarias. ¿Se acuerdan que decíamos que estimábamos vender este año 2023 24.860 combos? Entonces, dividiendo $168.210, que es los costos variables totales del año 2023, dividido 24.860 combos, nos da $6,77. Ese es nuestro costo variable unitario. Y ahora, sin más, vamos a la fórmula. Y la fórmula del cálculo del punto de equilibrio son los costos fijos, que los acabamos de calcular en su totalidad, dividido la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. Ahí tienen los valores y tenemos que el costo fijo de la empresa de María son $193.800, que dividido la diferencia entre 15, que es el precio de venta de cada combo, menos el costo variable unitario, que son 6,77, nos da que el punto de equilibrio de María está medido en 23.548 combos en un año, ¿verdad? Este es el cálculo del punto de equilibrio en términos de cantidades. Y es un dato muy interesante y muy relevante a tener, porque si lo dividimos entre 12, María sabe cuántos combos tiene que vender por mes. María sabe que si vende menos de esa cantidad en forma mensual, su empresa está perdiendo dinero.
Y si vende más de esa cantidad en forma mensual, su empresa empieza a ganar dinero. Cosa que es muy importante. Ustedes que gestionan el negocio saben lo importante que es saber si la empresa está ganando o perdiendo, porque las ventas naturalmente fluctúan. Entonces, tener medidas como esta suele ser muy interesante y útil para saber cómo está evolucionando mi negocio. Pero bueno, como María, la empresa de María, viene registrando crecimientos, pero crecimientos más lentos en sus ventas, María tiene una idea de negocio. María dice, bueno, vamos a hacer algo distinto, porque si hacemos lo mismo que venimos haciendo, seguramente nuestras ventas van a dejar de crecer y quizás que comprometo la sustentabilidad del negocio. Entonces María dice, vamos a hacer algo nuevo. Y ella se plantea una idea sencilla, que es, vamos a hacer más de lo que venimos haciendo. Vamos a comprar un nuevo food truck, un nuevo camión, vamos a contratar un nuevo empleado, vamos a contratar un community manager part-time y vamos a seguir con la misma idea que teníamos. Es decir, vamos a cubrir nuevas áreas de la ciudad, pero con la misma propuesta de valor. Un sándwich premium a un precio conveniente sin quedar atado a una ubicación. Vamos en búsqueda del cliente. ¿Está bien? Entonces, con esta idea, María se lanza a realizar sus proyecciones financieras. Ahora, ¿cómo hacerlo? Tiene muchas preguntas, porque siempre cuando nos enfrentamos a realizar una inversión como esta, a crecer el negocio, nos surgen un montón de dudas. ¿Tendré los clientes necesarios?, se pregunta María. ¿Podré manejar una operación más grande y compleja? ¿Contaré con los recursos humanos adecuados? ¿Contaré con un empleado como el que hoy tengo, que es un recurso extremadamente valioso? ¿Obtendré el financiamiento requerido para realizar esa inversión? ¿Mejoraré la rentabilidad de mi negocio? Todas estas preguntas que están aquí son preguntas extremadamente importantes y que seguramente muchos de ustedes se han formulado estas y quizás que otras. Estas preguntas son las que se responden con un plan de negocio. Con las proyecciones financieras, nosotros vamos a responder parte de esas preguntas, porque las proyecciones financieras, como Lourdes mencionaba al inicio, son parte de un plan de negocios. El plan de negocios es algo que abarca otras áreas, además de lo que es las proyecciones financieras. Las proyecciones financieras nos van a permitir contestar preguntas como esta que les pongo ahí. ¿Cuántos clientes necesito para el negocio que estoy proyectando? ¿Cuál debería ser el precio de venta? ¿Cuáles deberían ser los costos de mi negocio? Variables, los costos directos, indirectos, los fijos. ¿Qué volumen de inversión requiero? ¿Y cuáles son las necesidades de fondo? ¿Cuál es la liquidez que voy a estar necesitando gestionar en el periodo considerado? Y ahora, sin más, pasamos al tercer capítulo, que es este que está aquí, que refiere a lo que son las proyecciones financieras. María, lo que se plantea entonces es la realización de proyecciones de aquí a 2 años. Uno podría hacer inclusive un periodo de tiempo un poco más largo, pero eso va a depender mucho de lo predecible que sea cada uno de los negocios que ustedes gestionan. Es decir, a medida que sus negocios sean más estables, sean más fáciles de predecir, entonces podemos extender el horizonte de proyección. En este caso, nos vamos a aventurar a un ejercicio de 2 años. Y para eso vamos a retomar el ejercicio que hacíamos al inicio. ¿Todos bien hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿No? Excelente. Y vamos a tomar, entonces, como siempre, vamos a arrancar con ventas, porque como decíamos al inicio, las ventas son las que mandan. Entonces, en primer lugar vamos a proyectar ventas y en función de las ventas vamos a estimar costos directos, vamos a estimar costos directos, las inversiones, los flujos de fondos y finalmente ese último capítulo que vamos a ver más hacia el final de la presentación. Toda esta estructura tiene que ser consistente. No podemos estarnos imaginando ventas de una dimensión y costos de otra. La estructura del negocio tiene que ser consistente con nuestras expectativas de venta, ¿verdad? En ese sentido es que estamos diciendo que el puntapié inicial siempre van a ser las ventas. Siempre, para realizar proyecciones, necesitamos explicitar supuestos, porque naturalmente, como nos vamos a aventurar al futuro, necesitamos establecer con claridad cuál es el esquema básico de presupuestación que estamos haciendo. Es decir, qué nos estamos imaginando en términos de evolución de variables que son críticas. Y esto que está aquí es lo que suele hacerse en términos de supuestos.
Vamos a estimar, ustedes saben que la economía americana está teniendo una inflación del orden del 3% anual, y en ese sentido, para este ejercicio vamos a tomar ese como un número que va a estar impactando sobre nuestra estructura de ventas y de costos. Vamos a considerar que nuestras ventas crecen en el año 2024 un 5% y crecen solamente un 3% en el año 2025. Es decir, van a seguir la tendencia. ¿Se acuerdan que decíamos que habían crecido en el primer año un 28% hasta este último, que eran tan solo de un 3% de crecimiento? Con lo cual, lo que vamos a hacer aquí es estimar que nuestras ventas solo crecen un 5%, de los cuales un 3% son inflacionarios y un 2% son reales. Entonces, ya para el año 2025 no hay crecimiento real, son solamente crecimiento inflacionario a nivel de ventas. Vamos a considerar la estacionalidad que habíamos visto al inicio con aquella evolución, ¿se acuerdan? En los meses de invierno con caída y en los meses de verano con alza. Y vamos a asumir que nuestros costos indirectos se mueven para adelante con esta lógica que planteamos aquí. Estamos incorporando un community manager, estamos suponiendo que nuestros impuestos, licencias y permisos, porque vamos a tener un segundo camión, se duplican. Están creciendo nuestros costos de mantenimiento y reparaciones de vehículo un 20%. El camión va a ser relativamente nuevo, con lo cual no va a empujar tanto al alza por aquí. Vamos a tener más costos, naturalmente, de combustibles, peajes, etcétera, de materias primas, insumos, etcétera. Aquí están explicitados los supuestos. Y sin más, y un dato muy importante, es cómo proyectamos las ventas del nuevo food truck, del nuevo camión. Porque eso que hablábamos recién refiere al primer camión. Pero el segundo camión, ¿cuánto va a vender? Aquí convendría naturalmente hacer un estudio de mercado. Nosotros, a efectos de estas proyecciones, vamos a suponer que ese estudio de mercado arrojó estos resultados que están aquí. Y vamos a asumir que en el primer semestre del año 2024, el nuevo camión solamente vende el 35% de lo que vende el camión actualmente en operación. ¿Se entiende? Vamos a referir las ventas del nuevo camión a las ventas que tiene el camión que actualmente está en operación. Entonces, siendo conservadores, estimamos que en el primer semestre del año va a vender tan solo la tercera parte de lo que vende el primer camión, y así aumentando hasta llegar en el segundo semestre del 2025 a vender un 65% de lo que vende el camión que está actualmente en operación. Aquí, en forma sencilla, esto es una planilla Excel larga, ¿verdad? Tenemos abierto mes a mes, enero, febrero, marzo, hasta diciembre del año 2024, y después tenemos nuevamente abierto desde enero a diciembre del año 2025. A efectos de que entre en esta presentación pusimos datos agrupados, ¿verdad? Pero toda la información tiene que ser abierta mes a mes. ¿Y qué tenemos por ahí? Y bueno, tenemos la estimación, en primer lugar, de la cantidad de combos que la empresa de María estima vender en el primer food truck. Vean que dividimos el primer camión con el segundo camión. Y vamos al primer camión. El primer camión va a vender un poquito más que lo que vendió en el año 2023, y ese crecimiento daría 25.357 combos en el año 2024, y va a vender lo mismo, ¿se acuerdan que decíamos?, en el año 2025. El precio de venta es de 15,50, es decir, el precio aumenta un 3%, como habíamos anticipado, por un efecto inflacionario. Y después tenemos aplicado ese coeficiente estacional. ¿Qué va a hacer? A las ventas que promedialmente ese camión va a hacer por mes, le vamos a restar un 12% o le vamos a sumar un 10% los meses sean los meses de invierno o los meses de verano. Es decir, 25.357 dividido 12, eso serían las ventas mensuales, reducidas un 12%, vamos a llegar a las ventas de enero, 1.860. Que multiplicadas por 15,50 nos da nuestra estimación de ventas del mes de enero de $28.823. Si sumamos todos los meses proyectados, llegamos a $393.037 vendidos para el primer camión en el año 2024 y un poco más de $400.000 para el año 2025. Ahora vamos al segundo food truck. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a vender tan solo el 35% de la cantidad de combos que vendía el primer food truck? Como el camión se compra en enero, vamos a suponer que el camión no puede ponerse en producción en los meses de enero y de febrero, con lo cual empieza a estar en producción en el mes de marzo. Y allí va a vender el 35% de los 1.902 combos, que son estos que están aquí. Es decir, el 35% refiere
a estos 1.902, que multiplicados por 15,50 dólares cada combo nos da una estimación de ventas de 10.317, totaliza 137.000 dólares en el año 2024 y totaliza de esta misma forma 244.241 dólares en el año 2025. Sumando las ventas del camión 1 en el año 2024 con las del camión 2, llegamos a una estimación de ventas de 530.000 dólares para el 2024 y 649.000 dólares para el año 2025. ¿Bien? En forma sencilla, entonces ya tenemos nuestra proyección de ventas para los próximos 2 años. Ahora vamos a la proyección de salarios. Y bueno, es muy sencillo. Sabemos que el Food Truck 1, el camión 1, es gestionado y operado por un empleado que, ¿se acuerdan?, ganaba 2.000 dólares mensuales en forma fija. Ahora con la inflación gana 2.060 dólares mensuales, con lo cual totaliza su remuneración 24.720 dólares. Tiene un componente variable, que es el que vemos aquí, que totaliza 19.600 dólares. Y totaliza un costo salarial para el ejercicio 2024 de 44.000 dólares y para el ejercicio 2025 de 45.672. El Food Truck 2 es gestionado por un nuevo empleado que tiene el mismo costo fijo, vean, 2.060 dólares, y naturalmente, como tiene un componente variable y este camión vende menos, su remuneración variable hace que gane menos que el empleado que gestiona el camión 1. En este caso vamos a tener costos salariales totales para el ejercicio 2024 de 27.480 dólares y de 37.674 dólares para el año 2025. De esa forma, podemos, agregando los costos salariales del ejercicio 2024-2025, tener nuestra estimación de costos directos de salarios para el año 2024 y nuestra estimación de costos directos de salarios para el año 2025. Ahora pasamos a lo que es la estimación de los insumos. ¿Se acuerdan que los costos directos tenían dos componentes? Por un lado, la mano de obra, que era el empleado. Ahora tenemos 2 empleados, lo acabamos de ver. Y en segundo lugar, ¿cuánto nos cuesta producir y vender cada uno de esos sándwiches de carne con su combo de soda y papas fritas? Entonces, esto es muy sencillo. Ya tenemos nuestra estimación de ventas en combos, que es la agregación de lo que vende el camión 1 más el camión 2, da 1.860, y lo multiplicamos por el costo directo, que se acuerdan lo habíamos estimado en 6 dólares, ahora con la inflación está en 6,20. De esa forma, estimamos los costos directos del año 2024 y los costos directos del año 2025. Esta sería la cantidad de combos que multiplicados por este precio nos da 211.000 dólares. Y para el año 2025 ya tenemos 40.000 combos vendidos con un total de costos directos de 258.000 dólares. Ya tenemos cubierto entonces nuestras ventas, nuestros costos directos de salarios, nuestros costos directos de insumos. Ahora nos queda naturalmente ver la proyección de los costos indirectos, es decir, del overhead. Y esto es simplemente ir aplicando los supuestos que habíamos visto al inicio. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos un community manager? Entonces, mes a mes vamos a ir desagregando lo que es el costo del community manager, lo ponemos a trabajar en el mes de febrero con una remuneración fija de 2.000 dólares. Y adicionalmente esto es lo que estimamos invertir o gastar en publicidad en redes sociales. De esta forma tenemos una estimación de los costos indirectos de marketing y publicidad de 45.000 dólares. Tenemos el costo de María, que tiene un salario, tiene una remuneración de 5.000 dólares, que más la inflación termina dando 5.150, totaliza 61.800 dólares. Y aquí está la proyección para el año 2025. Y después vamos, en función de lo que fuimos haciendo a nivel de los supuestos, vamos proyectando nuestros costos indirectos de servicios contables, de impuestos, de costos financieros, etc. Bien, ya tenemos entonces nuestras ventas, nuestros costos directos de salarios, de insumos y también nuestra proyección de costos indirectos. Pero un tema muy importante es que aquí hay inversiones, porque vamos a estar comprando un nuevo camión. Entonces, es muy importante determinar las inversiones que son necesarias y fundamentalmente la forma en que vamos a estar financiando esas inversiones. Y vamos a ir a un banco. Nuestro camión, vamos a suponer aquí, nos cuesta 50.000 dólares.
y vamos a pedir un préstamo por $40.000. Es decir, la diferencia va a estar siendo financiada por la empresa de María. ¿Bien? Este préstamo se repaga en 2 años con una tasa de interés efectiva anual del 8% y el sistema de amortización, que suena muy complejo, pero no es más ni menos que la devolución del préstamo, lo vamos a hacer con el sistema francés. Básicamente hay varios sistemas, pero hay 2 que son muy conocidos, que es el sistema alemán y el sistema francés. Por lo general, el sistema francés es el que utilizan las instituciones financieras. Y que básicamente lo que significa es que las cuotas que se pagan mensualmente son fijas. Aquí tienen un ejemplo real, ¿verdad?, de lo que sería el cálculo de la amortización y de la devolución de este préstamo. Vean ustedes, María pidió un préstamo de $40.000 que va pagando con cuotas fijas de $1.804, lo cual totaliza $43.296 en el total del periodo. Aquí tenemos los meses, van del 1 al 24. Y la forma de calcular esta cuota es, y aquí yo se las dejo planteada, con esta función de Excel que se llama PMT. De esta forma podemos calcular la cuota según un esquema de amortización francés de un préstamo. Bien. La cuota incluye 2 componentes. Por un lado, los intereses que se pagan y por otro lado, la devolución del capital, ¿verdad? Entonces, de esta forma, tenemos que estamos pagando la totalidad del préstamo que recibimos. Aquí ahora ya estamos en condiciones de proyectar lo que es el estado de resultados de la empresa de María. ¿Qué es el estado de resultados de la empresa de María? Estamos hablando que es incorporar cada uno de los componentes que vimos recién. Es decir, vean ustedes, el primer capítulo que tenemos son las ventas, el segundo capítulo son los costos directos de mano de obra, el tercer capítulo los insumos, y el último capítulo que tenemos aquí son los costos de ventas, ¿verdad? Que en este caso tenemos costos de ventas para el año 2024 de 200 y pico de mil dólares, lo cual da un margen bruto de ganancia de $247.000. Cuando incorporamos todos los costos fijos que estuvimos viendo aquí tenemos todos los costos indirectos, llegamos a que la utilidad estimada para el ejercicio 2024 son $14.019. Sin embargo, la proyección para el año 2025 son $65.086. Es decir, vean ustedes que si bien en esta proyección las utilidades no suben demasiado en el ejercicio 2024, se disparan y crecen bastante en el año 2025. Es decir, María está frente a un escenario de proyección muy auspicioso. Aquí tenemos la evolución del punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que habíamos estimado que el punto de equilibrio eran 23.548 combos en el año 2023 y llegamos a 33.257 combos en el año 2025? Es interesante ver que el punto de equilibrio crece fuertemente del año 2023 a 2024, pero crece poco del año 2024 al 2025. ¿Y saben por qué es esto? Esto es porque la empresa de María hace economías de escala. Es decir, los costos fijos de la empresa soportan un crecimiento de ventas bastante grande, con lo cual, para un volumen de ventas mayor, está manteniendo prácticamente la misma estructura de costos fijos que tenía en el año 2024. Por ese motivo, las utilidades de esta empresa aumentan de esa forma que veíamos recién, por un concepto de economías de escala. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Por favor, si tienen cualquier pregunta, este es el momento. O comentario. Esto me vino bien para tomar un poquito de agua. Aldo, Andrés, José, Julia, Luis, Marvin, Yadira, ¿alguna pregunta? La verdad que tengo dificultades con el internet y no me pude conectar a tiempo y aún no puedo escucharle bien, solo estoy mirando la figura, pero no escucho el sonido de la presentación.
Sí siento ese inconveniente, Yadira, pero estamos grabando la presentación y se las vamos a enviar. ¿Alguien más? ¿Cómo están el resto? ¿Nos están pudiendo escuchar? Sí. Sin problema. Ok, gracias, José. Yadira, le sugiero, no sé si quiera conectarse, desconectarse y volverse a conectar. Muchas veces eso ayuda, ¿Será? porque Ok. ahorita nos están respondiendo los otros participantes que nos escuchan bien. Siento que usted está teniendo dificultad para escucharnos. Ok. Pero si gusta, puede conectarse y desconectarse. Nosotros ahorita mismo la admitimos. Y de nuevo, cualquier pregunta que tengan, por favor, déjennoslo saber. Bien, vamos ahora al capítulo de proyección de flujo de fondos, que es básicamente la proyección de la liquidez de la empresa, ¿verdad? Dejamos el estado de resultados, que es básicamente lo que son las ganancias y pérdidas, para pasar a proyectar flujos de fondos. Y la pregunta que les hago y que les dejo formulada es, o que vamos a intentar responder aquí, es por qué las utilidades y la gestión de la liquidez son cosas que pueden ir en la misma dirección o que pueden ir en direcciones distintas. Y para eso tenemos que ir repasando las cosas que están con más verde y las cosas que están con un signo rojo de menos. Porque las cosas que están a la izquierda en esta presentación suman liquidez y las cosas que están a la derecha restan liquidez. Y piensen ustedes, ¿por qué una empresa que tiene utilidades podría tener dificultades de liquidez? Y miren lo siguiente, vamos a suponer que estamos aquí, la empresa gana dinero. Sin embargo, la empresa hizo una inversión importante en activos fijos. Por ejemplo, compró un camión. Entonces, parte de estas utilidades se fueron a las inversiones. O, por ejemplo, la empresa tuvo utilidades, pero por otro lado, pagó deudas. Entonces, tuvo ganancias, pero no tiene liquidez, porque la liquidez la utilizó para pagar financiamiento. Bien. Ahora vamos al caso contrario. Una empresa que tiene pérdidas y sin embargo tiene disponibilidad de dinero. ¿Qué puede pasar? Y por ejemplo puede pasar que tenga financiamiento, haya recibido un préstamo. O puede ocurrir que haya vendido un activo, por ejemplo vendió el camión y eso sumó liquidez. O por ejemplo le cobró deudores, tenía deudores voluminosos, los cobró y se hizo de esa liquidez. La empresa tiene pérdidas, pero tiene liquidez. Por ese motivo, la liquidez y las utilidades no necesariamente van en la misma dirección. Generalmente van en la misma dirección, pero no necesariamente. Y déjenme decirles algo aquí. Las empresas que enfrentan procesos de crecimiento suelen tener dificultades de liquidez, ¿verdad? Porque tienen que financiar el crecimiento. Entonces, cuando ustedes se plantean un proyecto de crecimiento, es muy importante que hagan estimaciones y proyecciones de liquidez, porque van a enfrentar dificultades para financiar su capital de trabajo y esas inversiones. Por el contrario, si las empresas están registrando procesos de caída, suelen no tener dificultades de liquidez, paradojalmente, ¿verdad? Cuando las empresas se mueven en forma estable, las utilidades y liquidez suelen ir más o menos en la misma dirección. Aquí lo que tenemos es la proyección del flujo de fondos, que no es otra cosa que la proyección de la liquidez. Y lo que estamos haciendo es, lo que veíamos recién en esa diapositiva, lo vamos a estar plasmando en esta planilla, en donde vamos a tener en la primera fila las ventas, que son las que veíamos, pero ahora en forma monetaria. 28.823 dólares son las ventas estimadas para enero de 2024. Y vamos a suponer aquí que no todo lo que vendemos lo cobramos en ese mismo momento, sino que hay un 50% de las ventas que nosotros las vendemos a crédito. Esas ventas que vendemos a crédito las cobramos, vamos a suponer, al mes siguiente, en 30 días. Entonces, lo que tenemos aquí, restando, naturalmente, es lo que no cobramos. Vendimos este dinero, pero la mitad no lo cobramos, con lo cual va restado. Y lo mismo para todos los meses que siguen hasta diciembre de 2025. Pero decíamos que lo que no cobramos en este mes de enero, lo vamos a cobrar en el mes de febrero. Por eso vean ustedes que lo que está aquí con un valor negativo está aquí con un valor positivo, porque fue cobrado. Y así vamos proyectando lo que es el cobro de deudores hasta diciembre de 2024.
vamos a sumar, obviamente, el préstamo que recibimos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que recibimos un préstamo de $40.000? Entonces, vamos a tener una suba de $40.000 en nuestro flujo de liquidez del mes de enero. Nuestro cash flow in, es decir, el dinero que estamos cobrando, que son ingresos líquidos, son $70.911 estimados para enero 2024, y así lo proyectamos hasta diciembre del año 2025. Ahora vamos al capítulo de lo que son salidas, egresos de dinero. ¿Y cuáles van a ser egresos? Los costos de ventas, que están estimados en $15.045. Son costos también todo lo que son los gastos indirectos, los expenses de la empresa, que están estimados en $19.725 para este mes de enero. Y por otro lado, vamos a suponer que recibimos crédito de nuestros acreedores en un 30%, es decir, de lo que fueron estos costos, sean en términos de costo de ventas o de costos de overhead, vamos a suponer que el 30% nosotros no lo pagamos ese mes. Queda entonces restado a las salidas de dinero. Y al igual que veíamos cuando veíamos los deudores, nosotros este 30% lo terminamos pagando al mes siguiente. Obviamente ustedes tienen que adaptar este ejemplo a la realidad de cada empresa. Pero entonces vamos a asumir que el pago de los acreedores que no les pagamos en enero, los pagamos en febrero. Y vean ustedes que así proyectamos el pago de acreedores hasta diciembre del año 2025. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que compramos un camión y ese camión nos cuesta $50.000, ¿verdad? Eso entonces es una salida de dinero y por lo tanto va en esta parte de la tabla. Y por otro lado tenemos que devolver el principal, es decir, el préstamo que recibimos. Y ahí vamos poniendo cada uno de las amortizaciones de capital que vamos haciendo en todo el periodo considerado. Adicionalmente, María retira $4.000 cada trimestre. Eso es algo bastante habitual a nivel de las empresas, que tienen un componente de remuneración mensual, pero por otro lado hacen retiros periódicos, retiro a cuenta de utilidades, se le suele llamar. Entonces eso también es un egreso de dinero. Y de esta forma, la empresa de María tiene egresos estimados en el mes de enero de $83.549 y así proyectamos los egresos hasta diciembre de 2025. Aquí ahora tenemos el saldo neto de este flujo de fondos, que es en positivo los $70.000 que recibimos, en negativo los $83.000 que salen, nos queda un flujo neto negativo de $12.538. La empresa de María arrancó el 1 de enero de 2024 con un efectivo de $20.000. Este efectivo, es decir, que sería la checking account, o donde tenga el dinero del giro de la empresa, eran $20.000. Ese $20.000 que son el saldo inicial que tenía en el mes de enero, al final del mes tiene $7.362, que es los $20.000 menos un flujo negativo de caja de $12.000, termina dando un saldo de caja de $7.362. Y así lo proyectamos hasta el final del periodo. A efectos simplemente didácticos, aquí vamos a suponer que no hay variaciones de inventario, es decir, el stock de mercadería permanece estable, y por otro lado no hay depreciación de activos. Esto está simplemente hecho en forma didáctica para no hacer más compleja estas planillas que vemos aquí. Esto que vemos aquí ahora sí abierto mes a mes, porque este ejercicio está abierto en todos los meses, en forma simplificada. En la planilla anterior solamente mostraba los totales. Aquí vemos, y es lo que me interesa mostrarles, los saldos finales de efectivo en cada uno de los meses considerados. ¿Se acuerdan que hablamos de, en el mes de enero, un saldo final de efectivo de $7.362? Fíjense que a mitad del año 2024 va a llegar a niveles cercanos a los $18.000, y en el año 2025, en el mes de marzo, va a llegar a un máximo de $19.110. Esto es el flujo de caja, es decir, el flujo de efectivo, cómo se va moviendo. Fíjense que ya financiamos la inversión. ¿Se acuerdan que esta inversión era de $50.000 y habíamos pedido un préstamo de $40.000? Esto es lo que les decía al inicio, estamos vinculando y lo que se llama
calzando, se le llama en la jerga, lo que son las inversiones de largo plazo con financiamiento de largo plazo. El préstamo es de 2 años. Pero esto que está aquí es el financiamiento de la caja. Es decir, es el capital de trabajo. Y esto también requiere un financiamiento, pero requiere un financiamiento de corto plazo, que está vinculado a los momentos donde la empresa necesita fondos. Aquí tenemos la evolución, y ahora sí, mostrarles lo que es la evolución de las utilidades del negocio con la evolución de los flujos de liquidez. Y vean ustedes que si bien tienen movimientos parecidos, a pesar de que la utilidad siempre se mueve por encima y muchas veces está por encima de cero, es decir, hay muchos meses en los cuales la empresa gana dinero, los flujos de fondos no se mueven así. Fíjense la cantidad de meses que tenemos valores por debajo de cero, es decir, que tenemos flujos negativos de caja. Entonces, ahora sí, ya tenemos proyecciones de utilidades y tenemos también proyecciones de liquidez. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando hay flujos de fondos negativos? Lo importante en estas cosas es aventurarse y anticiparse a esos flujos de caja negativos. Porque lo que María debería hacer en este momento es, sabiendo que puede tener flujos de caja negativo a mediados del año 2024 y a principios del año 2025, ya empezar a negociar con una institución financiera una línea de financiamiento de corto plazo. La idea es que el costo del dinero es más alto cuanto más largo sea el periodo, y el costo del dinero es más barato cuanto más corto. Esa es una máxima que suele aplicarse, y por eso no es conveniente financiar problemas que podemos tener de liquidez en el corto plazo con líneas de crédito de largo plazo, ¿verdad? Porque podemos no necesitar todo ese dinero durante todo el periodo. Entonces, lo que hay que hacer, respondiendo a tu pregunta, Lourdes, es ir al inicio, a fines de este año, este mes de diciembre, a negociar con una institución financiera no solo un préstamo para financiar la inversión, sino también la línea de crédito de corto plazo, que ya sabemos más o menos en cuánto dinero puede estar. Gracias. Y acá tenemos un comentario. Es que para la pandemia nadie esperaba flujo de caja negativos, pero fue una inminente realidad para muchos negocios. Es así, las empresas tuvieron que afrontar una realidad completamente desconocida, y para eso tuvieron que, naturalmente, financiar esos flujos de caja negativos. Sí, sí, completamente. Gracias por el comentario, Aldo. Entonces ahora vamos a hacer este análisis de escenarios, o un análisis de sensibilidad. Lo que vamos a tratar de ver es qué pasa, cómo podemos tensar estos resultados que vimos, que son básicamente dos. Cómo puede evolucionar nuestras utilidades y nuestras necesidades de liquidez en un escenario en el que nos vaya bien y en un escenario en el que nos vaya mal, ¿verdad? Por eso vamos a hacer aquí dos escenarios. Tenemos nuestro escenario base. ¿Se acuerdan? El escenario está vinculado a lo que es la proyección de ventas del nuevo camión. Y lo que simplemente vamos a hacer aquí es que vamos a generar un escenario pesimista, y es que en lugar de crecer esto, que es lo que hicimos en todas nuestras proyecciones, vamos a asumir 10 puntos porcentuales menos en el escenario pesimista y 10 puntos porcentuales más en el escenario optimista. Entonces, de esta forma, y haciendo todo el mismo ejercicio para estos dos escenarios, ¿verdad?, podemos construir un escenario optimista y pesimista. Bien, yo no quiero aburrirlos volviendo a hacer todo lo que acabamos de hacer en el escenario base. Simplemente lo que hicimos fue tomarnos el trabajo de construir nuevamente lo que vimos en el escenario de ventas para este segundo food truck, pesimista y el optimista. Guzmán, y ahí hay un rango de porcentajes que para proyectar, ya sea en el escenario pesimista, y yo sé que aquí estamos usando 10%, pero me imagino que depende de la industria, etcétera, pero en términos generales hay un rango de porcentaje. Esto es una idea, yo creo que es una buena base, pero naturalmente, como tú dices, Lourdes, todo depende mucho de cuán predecible sea cada uno de los negocios. Si el negocio de María fuera
un negocio muy estable, entonces podríamos hacer que estas proyecciones fueran inclusive más ajustaditas, y si el negocio es muy difícil de predecir, entonces los escenarios deberíamos tomarlos un poco más amplios. Aquí estamos hablando de 10 puntos porcentuales, lo cual en términos relativos es más, porque lo que estamos hablando es que estamos haciendo caer estas ventas en prácticamente una tercera parte y aumentándolas también, ¿verdad? Vamos a ver ahora ya el resultado de esta proyección, y tenemos en forma muy sintética aquí lo que sería el impacto en el estado de resultados, es decir, en las ganancias de la empresa en el escenario base, que es el que vimos, los $14.000 que proyectamos para el año 2024, y vemos qué pasa si se verificara un escenario pesimista como el que veíamos. Ahí vemos que las utilidades de la empresa pasarían a ser negativas, y en el escenario optimista pasarían a ser sumamente interesantes, se iría a $30.000. Es decir, esto es la proyección solamente para el ejercicio 2024. El escenario está también construido para el ejercicio 2025. No lo presentamos aquí para no ser excesivos en la información presentada. Y vamos a ver ahora la proyección en los flujos de liquidez. Y vean ustedes, esto es la información que habíamos visto en los saldos de efectivo para cada uno de los meses del año 2024. Este es el escenario normal, está en naranja. Y vean ustedes que en el escenario optimista, la empresa verificaría niveles de falta de liquidez en los peores meses del 2024 de tan solo $10.000. Inclusive llegaría ya a tener niveles de liquidez positivo en el mes de diciembre. Sin embargo, si se verificara un escenario pesimista, los niveles de liquidez podrían llegar incluso a ser de menos $40.000 en el mes de diciembre del año 2024. Esto es a efectos de dar parámetros, de dar marcos de referencia. Es decir, María puede estar tranquila que si todo anda mal, su negocio en el 2024 va a perder un poco de dinero. No los mostré aquí, ya en el año 2025 la empresa de María llegaría al punto de equilibrio, y sus niveles de liquidez pueden llegar a estar como peor escenario en $40.000. Es decir, si María fuera a negociar una línea de crédito de corto plazo, debiera ir pensando que quizás podría llegar a necesitar hasta $40.000. Lo razonable sería gestionar una línea de financiamiento de corto plazo por $20.000 y eventualmente tener abierta la posibilidad de aumentarla hasta un máximo de $40.000. Por último, ¿se acuerdan que al inicio nos referíamos a esta diapositiva y les decía que al final íbamos a estar refiriéndonos al seguimiento y ajuste? ¿Por qué motivo? Porque hasta aquí lo que hicimos es proyección. Lo que hicimos es mirar para adelante, pero todavía no empezó a transcurrir el año 2024. Este punto que está acá es que ya está transcurriendo el año 2024. Entonces, lo que vamos a ir viendo es si lo que nosotros proyectamos se ajusta o no a la realidad que estamos verificando, ¿verdad? Si hay o no una asociación entre lo presupuestado y la realidad. Entonces, es razonable que en forma trimestral nosotros comparemos nuestras proyecciones de venta, de costos directos e indirectos, de inversiones y de necesidad de fondo con lo que efectivamente estamos verificando, ¿verdad? Y si obviamente notáramos que hay diferencias, debiéramos tomar decisiones. Ejemplo, ¿qué pasa si las ventas se están comportando por debajo de lo presupuestado? Y bueno, tendremos que hablar con el community manager y ver qué está pasando con nuestras acciones en redes sociales. ¿Por qué motivo nuestro desempeño está siendo peor al que estábamos proyectando? Es decir, no vamos a dejar que termine el año para decir, uy, nuestras ventas estuvieron debajo o nuestros costos indirectos aumentaron más de lo previsto. ¿Por qué estamos gastando más dinero en mantenimiento del vehículo si es un vehículo nuevo? ¿Bien? ¿Por qué motivo? Y esos por qué son los que nos van a permitir actuar rápidamente, corrigiendo problemas, para que nosotros a fin de año no nos estemos enterando de que nuestra empresa tuvo problemas, perdió dinero, etc. Entonces, esta actividad de seguimiento periódico, por eso este instrumento médico, nos va a permitir ir ocultando la evolución de nuestra empresa. En resumen, y para concluir, ahora María sabe que puede crecer.
sabe que puede aumentar su rentabilidad, pero fundamentalmente María sabe en qué condiciones. María sabe cuántos combos necesita vender, sabe cuál es su punto de equilibrio, adicionalmente también sabe su proyección de ventas. Eso es lo que ella tiene que vender para ganar dinero. ¿Cuáles deben ser sus costos directos e indirectos? ¿Cuánto dinero necesita para financiar su inversión? Y como decimos al final, e insistimos mucho en esta presentación, ¿cuánto dinero necesita para cubrir su giro? ¿Cuáles son los requerimientos de liquidez que María va a estar enfrentando? Ahora María está confiada y entiende que puede lograr sus objetivos. Y sin mucho más, les agradezco mucho por el tiempo que nos brindaron y estoy abierto a las consultas que puedan realizar. Muchísimas gracias, Guzmán. Espero que todos ustedes lo hayan disfrutado, tanto como nosotros. Yo sé que es bastante información, es complejo, pero definitivamente es información muy útil, como tener algo en la caja de herramientas que uno lo va a utilizar. En este momento me encantaría poder escuchar de alguno de ustedes cualquier pregunta, comentario adicional que pueda tener. O que nos cuenten un poco más de su negocio, o como si ustedes ya lo han utilizado, de qué forma lo han utilizado esta información, por qué les ha sido útil. Bueno, mi nombre es Yadira. La verdad es que estoy haciendo mi plan de business. ah, Me es bastante complejo la información y la necesito porque, pues sí, necesito proyectar mis ventas y ver mis costos y ver todo eso. Y bueno, sí me es útil la información, la verdad, pero tengo que estudiar más porque sí, es bien complejo. Para uno es bastante complejo. Sí. ¿Y qué tipo de negocio tiene usted, Yadira? Yo hago, vendo camisas impresas de print, Okay. de impresión. Ajá, impresión. Y usted ya está en el negocio. Sí, ya tengo un año de estarlo desarrollando y vendiendo, pero no tenía nada formalizado, entonces me es bien difícil realmente chequear mis costos, es bien difícil, entonces estoy haciendo hasta ahora el plan business. Sí, nunca es tarde. Lo más importante es Y hacerlo. ya, ¿Y claro. usted está trabajando con algún mentor, Sí, estoy Yadira? trabajando con un mentor de Latino Económico. Sí, Ah, excelente. sí. Son muy buenos, pero sí, nunca es tarde para iniciar y esto al principio puede resultarle súper agotador y dar la información porque lo hemos trabajado con varios clientes y al principio va a llevarle tiempo, pero no se desanime porque todo esto para mí es clave para saber a dónde tiene que seguir y sobre todo tomar las mejores decisiones, porque como mencionaba Guzmán hace unos minutos, usted va a saber exactamente, pues si no es tan exacto, va a tener una idea de si necesita hacer algunos ajustes con su negocio en términos de financiamiento y sobre todo prepararse para ello. Entonces, Exacto. y qué bueno que está trabajando con un mentor. Esto lleva tiempo, eso es algo que siempre les digo, o sea, qué bueno fuera que uno hace así y ya apareció, esto es de paciencia, pero una vez usted ya lo tiene y Guzmán podrá agregar a esto, pero una vez usted ya tiene como todo esto establecido, va a ser un sistema que usted solo va a tener que alimentar. Al inicio, como usted está, yo sé que puede ser bastante, a veces hasta confuso, pero le animo y que siga trabajando con su mentor definitivamente y con LEDC que trabajamos bastante de la mano, son personas muy conocedoras, tienen el mejor interés de ayudarle y recuérdese que este es un proceso, o sea, va a tener lo que hacer. Y en el ejemplo que Guzmán usó, usted vio que era alguien que tenía un camión, pero después ya necesitaba un segundo camión. O sea que aunque Ya, ustedes ya. hayan hecho esto ya, va a llegar un punto en donde esperamos que ustedes se van a expandir y entonces va a necesitar revisar la información. Entonces, esto es algo que se alimenta constantemente. No sé si tú tienes algo más, Guzmán. Sí, bueno, muchas gracias por compartir el caso. Las proyectar, yo creo que finalmente todos lo hacemos. Aquí lo que tenemos es un ejemplo muy detallado
no necesariamente necesitamos hacer cosas tan detalladas. Como Lourdes mencionaba, estas son procesos, es decir, uno arranca haciendo proyecciones un primer año y esas proyecciones las va mejorando un segundo año, pero fundamentalmente lo que uno intenta hacer es que la realidad de la empresa no me tome por sorpresa. Es decir, que lo que vamos viendo nosotros lo hayamos anticipado, porque si lo anticipamos, naturalmente podemos corregir el rumbo, y de eso se trata, ir corrigiendo el rumbo de la empresa en la dirección que nosotros nos estamos proyectando. Entonces, yo te invito a hacerlo, y aunque puedas tener unas primeras proyecciones que sean básicas, es conveniente porque te van a ayudar a hacerlas nuevamente el siguiente año. Gracias, gracias, es de mucha ayuda. Y cualquier pregunta que tenga conforme va analizando esta información, Guzmán ha ofrecido pues contestar alguna pregunta que ustedes tengan. Él es experto en el tema, así que qué mejor recurso, y gracias por eso, Guzmán. A mí me encantaría poder escuchar de otras personas también, si han usado esta información ya, o el tipo de negocio que están corriendo. José, Andrés, Aldo, Marian. Gracias, José, por su comentario. José dice gracias, pues muy claro. Así que eso es, ¿Alguno de ustedes tiene negocios que fluctúen mucho en el año, que sean estacionales? pueden, pueden quitar su mute y pueden hablar por el micrófono si se les hace más fácil. No sé si gustan participar con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, María. Hola, mucho gusto. Les saludo de Guatemala. Pues tuve un pequeño incidente antes de poder ingresar, así que no estuve completa, bueno, no estuve desde el inicio, entonces quizá también estoy un poco como perdida. Bueno, quiero contarles, yo pues trabajo para una organización que vende servicios de salud mental, y pues yo estoy a cargo ahorita de, pues sí, de buscar alianzas estratégicas, pero parte de ello también es como intentar llegar a una negociación en donde obviamente le genere un ingreso a la empresa, ¿verdad? Entonces creo que este ejercicio que justamente nos mostraban hace un momento es súper interesante. Poder ir jugando un poco con los números, porque nos ha tocado en algún momento poder sí llegar de nuevo como a una negociación con el cliente, sobre todo cuando nos dice, bueno, o sea, de pronto no podemos pagar esto, o si contratamos más servicios, existe la posibilidad de que nos puedan mejorar el precio, ¿verdad? Y la empresa para la que trabajo, pues es una empresa social que lo que busca, pues claro, es vender los servicios, pero también de alguna forma que las personas se beneficien, ¿verdad? De este tipo de servicios. Entonces, es bien interesante porque justamente nos ha tocado de nuevo hacer como jugar un poco con los números y ver, ok, podemos llegar a un punto medio, podemos llegar a una negociación, pero sin que haya, pues hasta cierto punto, una pérdida para la empresa. Y hemos tenido, y nos pasó con un cliente particularmente, en donde pues sí, de alguna manera hubo una pérdida, sin embargo logramos tratar como de llegar a una negociación y establecer nuevamente los costos en beneficio obviamente de la institución, bueno, de ambos, ¿verdad? Entonces es bien interesante para mí poder conocer cómo jugar con estos números, ¿verdad? O cómo hacer para que realmente sea un negocio pues que produzca
ganancias. No es que tengamos un negocio establecido cada mes, sino que pues tenemos que buscar clientes, ¿verdad? Y tratar de posicionarnos con ellos. Entonces, muchas gracias por la información que nos han compartido y seguramente pues tendré que ver la grabación para estar al tanto desde el inicio. Muchas gracias. Sí, no. Muchísimas gracias, Marian, por participar y para nosotros va a ser un gusto poderles enviar la información y de nuevo cualquier seguimiento que requieran, por favor, contacten a nuestro experto acá, a Guzmán. Una cosa que tú mencionabas recién y me parece interesante es que esta información, el hecho de tener una proyección de las variables claves del negocio, puede ayudarte a llevar adelante esas negociaciones, porque tú podés ver el impacto finalmente que una decisión de reducir el precio puede tener sobre las utilidades de la empresa o sobre los flujos de liquidez. Y así cada una de las cosas, como por ejemplo incorporar a una nueva persona a la plantilla o variabilizar distintos componentes de remuneración o modificar costos de overhead. Todo eso, una vez que tenemos construidos nuestro finalmente presupuesto del año que viene y del otro año, podemos ir viendo el impacto que cada una de las decisiones que podemos tomar tienen sobre estas variables tan críticas. Muchas gracias. Gracias a ustedes y de nuevo al final de la presentación va a estar el correo electrónico de Guzmán, pero es guzelola@gmail.com y también está en LinkedIn. Pero gracias Guzmán por la presentación, fue de bastante utilidad y sabemos que esta información la pueden revisar y la pueden utilizar y adecuar a su negocio. Así que agradecemos bastante por tu tiempo, por tu conocimiento y sobre todo por tu disponibilidad de seguir apoyando a todos nuestros emprendedores y gracias a todos los que participaron. Fue un gusto para nosotros tenerlos el día de hoy. Y Jakin les estará enviando la presentación en cuanto la tengamos lista en la página web. Así que de nuevo, gracias y deseamos tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias, buen día. Adiós.